Hola, ¿cómo están? En esta nueva aventura sobreviviré 100 días siendo un lobo, donde mi misión es encontrar al monstruo que destrozó mi hogar y se llevó a mi familia. Pero antes deberé enfrentarme a mucho desafío para conseguirlo. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y comentario que sería un bonito apoyo. Querida madre, quiero salir a conocer más el mundo, quiero ser un aventurero. Lo sé, madre, pero quiero ser el primer lobo aventurero. En ese momento, sin saber qué sucedería, un villano atacaría mi hogar. Todo este bosque será reducido a cenizas y los animales serán mis mascotas. El miedo que sentí fue tan grande que tuve que correr e irme de mi hogar, pues el fuego me daba miedo, pero juré desde ese día que no volvería a correr. Día 1. Comenzaría mi aventura talando unos árboles para ir reuniendo material. También minaría mucha roca para crear mis primeras herramientas. Sabía que si quería sobrevivir tendría que buscar comida, por lo que inicié mi viaje en busca de comida. Llegaría con mucha hambre a una aldea, por lo que fui de una a buscar comida, y en un cofre la encontraría. Ahora sí, a comer y a dormir un rato. Día 2. Tomaría todo el cultivo para tener más comida. También iría a minar hierro y carbón. Para ser más fuerte debía conseguir una armadura primero. Después de cocinar el hierro, crearía toda mi armadura. De repente sería atacado por zombies, pero sin tener miedo los atacaría y los derrotaría. Día 3. Ya sería un lobo adulto. También me pondría a talar muchos árboles para crear mi propia casa. Día 4. Buscaría una zona perfecta para mi hogar. Una vez encontrada la zona, tendría que arreglarla un poco. Día 5 al día 11. Comenzaría la construcción de mi casa. Lo pondré en cámara rápida. Mientras te invito a que te suscribas, dejes tu like y comentario y que la pases súper. Ese mismo día fui a investigar un portal destruido donde me llevaría todo lo del cofre. Día 12. Volvería a la mina para conseguir muchos minerales para la aventura. Todo esto tomaría del día 12 al día 20. Te lo dejo en cámara rápida. Si encuentras el escarabajo mineral escondido, dímelo en los comentarios. Día 21 guardaría todo lo que conseguí. Después comenzaría a construir el portal hacia el Nether, para ir a buscar muchas cosas útiles para la aventura. Una vez dentro del Nether aparecería en una zona extraña, llena de montañas con lava, pero mi misión aquí era buscar la fortaleza de los Blaze. Entonces inicié mi búsqueda. Aquí no me grabó el día 22, por lo que estuve 2 días buscando la fortaleza. En el día 23 finalmente la encontraría, donde lo único que haría es llevarme todos los tesoros que oculta la fortaleza y también las varas de los Blaze. También atormentaría a los esqueletos. Les voy a arrancar el hueso, les voy a arrancar el hueso, ña ña ña. Día 24 guardaría todo. También crearía un pecho de amatista y una daga con obsidiana. En el día 25 fui a explorar en busca de nuevas cosas, como biomas, nuevos enemigos. Todo esto me tomaría del día 25 al día 30, donde mi misión es pasar por muchas zonas que no he explorado y encontrar rastros de mi familia.
También encontrar una batalla con un oponente fuerte. Seguía y seguía explorando todo hasta que en el día 30 encontraría esta fortaleza donde hay una especie de estatua. ¿Cómo se atreve a pisar mi fortaleza un pulgoso? Serás destruido. No soy pulgoso, soy más limpio que una estatua parlante que se ve que no se baña. Si quieres pelea, adelante. Pagarás por tus ofensas, prepárate. Y así comenzaría mi primera batalla contra esta especie de hombre de piedra. Sabía que si quería ser fuerte tendría que superar esta prueba. Lo único que debía tener cuidado era sus golpes, pues el daño que hacía era increíble. Después de derrotarlo una vez, se transformaría y tocaría de nuevo luchar, lo que sería más difícil, pues sus ataques eran más fuertes y más rápido. Me llené de emoción y luché sin miedo hasta que al final pude derrotarlo. Dejaría un ítem extraño pero sin pensar en las consecuencias. Al tomarlo comenzaría a sentirme extraño, como mucha energía fluyendo y mis músculos expandiéndose, haciéndome transformar en un lobo más fuerte durante un tiempo. En el día 31 ya estaría de vuelta en mi casa y destransformado. También volvería al Ner para ir en busca de cuarzo para conseguir mucha experiencia, pero también para usar el cuarzo después. Todo esto me tomaría el día 31 al 40. Te lo dejaré en cámara rápida. Si llegas hasta aquí, quiero decirte que eres el mejor y una maravillosa persona. Que tengas un bonito día. En el día 41 guardaría todo el cuarzo. Aquí volvería a la mina para ir a conseguir mucho diamante y otros minerales para crear una mejor armadura para la aventura. Todo esto me tomaría del día 41 al 50. En el día 51 estaría guardando todo. También crearía las librerías. Aquí armaría la mesa de encantamiento con las librerías y así poder encantar toda la armadura y armas. Luego crearía una armadura de diamante para aguantar más, un yunque y un arco. También me pondría a encantar el pico, la arma, la armadura para tener más resistencia al daño y por último un arco con un buen encantamiento. Día 52 al día 60 salí de nuevo en un viaje porque sentí el aroma conocido de mi madre. Entonces fui a investigar donde mi misión era encontrar dónde es el olor. También para encontrar un nuevo enemigo para usar mi nuevo poder y ver qué tan fuerte me he hecho. Para ser un buen aventurero tenía que soportar muchas cosas, pasé por muchas zonas hasta que en el día 60 encontraría esta extraña zona donde habría otro enemigo esperando para pelear. Alto ahí, intruso, no darás un paso más, te sentenciaste al venir aquí. Yo también quería luchar contigo para probar mi nueva fuerza, espero estés preparado para mi poder. Como digas, enano, serás aplastado y quemado. Y así comenzaría mi segunda batalla con este golem extraño. Usaría mi nuevo poder contra él. La batalla comenzó y yo usaba mis nuevas habilidades. El golem tiraba poder de lava, pero eso no me vencería tan fácil. Yo usaba poderes de rayos que descubrí que tenía. Él también tenía habilidades raras, pero después de luchar y luchar fui haciéndole mucho daño hasta que vi la oportunidad para derrotarlo. Día 61 ya estaría de nuevo en la casa. Ese mismo día, 61 al 70, estaría arreglando la casa para que se viera bonita. Te lo dejo en cámara rápida. Si llegaste aquí, pon en los comentarios soy el mejor.
Después de arreglar fui de nuevo al Nether para ir en busca de nederita para mejorar mi armadura de diamante. Todo esto me tomaría del día 70 al 80. En el día 81 guardaría todo lo que conseguí. Después cocinaría toda la nederita para crear los lingotes para mejorar mi armadura. Aquí mejoraría toda la armadura de diamante a nederita. Día 82 al 89 estaría dándole los últimos arreglos a la casa y también decorando el portal del Nether para que se viera mucho mejor. Día 90 al 99 saldría de nuevo en búsqueda del olor de mi madre, por lo que estos días comenzaría mi viaje final para encontrar a mi madre. Mi misión es encontrarla y derrotar al que destruyó mi hogar, por lo que pasaría por muchas zonas que no conocía, pero el olor cada vez era más profundo. Sabía que me estaba acercando, así que seguí y seguí hasta que en el día 99 finalmente encontraría al monstruo y mi familia. Finalmente estás aquí, lobito. Sabía que vendrías a buscar a tu familia. Eres el último que me falta por cazar. No me importa lo que digas, lo único que quiero es derrotarte y liberar a mi familia. Wow, te has transformado, eso cambia las cosas. Parece que me divertiré contigo, serás una mascota exótica. Y así comenzaría mi última batalla contra el monstruo que juré derrotar. La batalla inició, comencé dándole daño pero aguantaba más que los otros. Pero no me importaba, no me rendiría. Al fin habría encontrado a mi familia, por lo que usé todo mi poder contra su poder. Pero él tenía dos elementos, hielo y fuego. Era difícil esquivar sus ataques, pero no era suficiente para derrotarme. Después de estar luchando, pude por fin derrotarlo y salvar a mi familia. Madre, he venido a salvarte, seguí tu dolor para encontrarte. No pasa nada, madre, déjeme los libero de ahí. Finalmente habría salvado a mi familia, así que nos fuimos de ese lugar. Espero te haya gustado la aventura del día de hoy, y si es así, te invito a que te suscribas, dejes tu like y comentario de qué 100 días quieres más que haga. Les mando un saludo y un abrazo gatuno, nos vemos hasta la próxima, chao chao, miau.